que me lo habían pedido y les había prometido, en el campus virtual, ya agregué, bueno, gracias, no sé quién está por el centro de estudiantes, pero bueno, ya me pasaron el host. Muchas gracias. Como les decía, denme un segundito. Acá. Ahí está. Les subí un temario para orientarlos. De todos modos, como insisto otra vez, les habíamos dicho, vamos a hacer preguntas sobre los temas que se dieron en clase, así que no deberían tener ninguna dificultad. El examen está previsto para el miércoles que viene a las 7 de la tarde. Yo a 6:30 me conecto, me preguntan lo que quieran, las dudas que tengan, y después fijamos media hora, porque en realidad son 15 preguntas, verdadero o falso, o elegir opción, lo van a hacer en 10 minutos, en 15 como mucho, pero bueno, fijamos en media hora, no hay que justificar ni nada, y al final del examen, como son de autocorrección, van a tener los resultados. Si tienen alguna complicación, tenemos el recuperatorio, no se hagan problema, pero insisto en esto, no deberían tener inconvenientes. Cualquier cosa, como siempre, nos van haciendo las preguntas a los profes a través de campus y a nuestros correos. Y bueno, siguiendo con el temario de clase, insisto, a partir de la clase pasada viene lo más lindo de la materia, que es cuando plasmamos en hechos, en casos y en fallos lo que vinimos aprendiendo. La idea justamente de hoy es, como les había anticipado, ver alguna cuestión de corte que está directamente relacionada con la ciudad, con una problemática local, y a través de una herramienta distinta, porque como hemos visto a lo largo de la cursada, si bien habitualmente uno piensa que las cuestiones ambientales se resuelven por vía de la acción de amparo, lo cierto es que hay otras muchas y distintas vías procesales. De hecho, en la clase anterior, no la última, sino la antepenúltima, habíamos visto en la ley 11723, que es la ley marco ambiental de la provincia de Buenos Aires, que en 5 articulitos se resumía toda la cuestión procesal, según se tratara de un conflicto en el que fuera parte por acción u omisión el Estado, ya sea municipal o provincial, y aquellos en que no, que los que no estaba el Estado tramitaban ante el fuero civil y comercial, y aquellos en los que sí estaba el Estado, insisto, por acción o omisión, tramitaban ante el contencioso administrativo. El tipo de trámite, que es el sumarísimo, y después vimos algunas cuestiones de cautelares y de sentencias. Pero bueno, ¿qué es lo que cuenta? Que esas son las acciones típicas. Y justamente en la clase de hoy yo quería comentarles el caso, nosotros lo conocemos generalmente por el actor, por la carátula del expediente, que es Picorelli. Básicamente el conflicto ronda un tema recurrente y complejo, que es el uso de agroquímicos. Pero acá puntualmente se daba y se da por la problemática en el cordón frutihortícola de la ciudad de Mar del Plata. Yo sé que todos de una u otra manera han apreciado cuando van hacia las afueras de la ciudad, sobre todo por la continuación del Uro, por la calle, por la avenida del Uro y por la ruta 226, que hasta la zona de Sierra de los Padres tenemos quintas. Y más allá del pintoresquismo, esas quintas proveen a nuestra ciudad de hortalizas, de frutas, y son importantes no solo para nuestro consumo, sino también porque desde aquí se exporta o se vende al resto del país, generalmente la zona, y bueno, de hecho también se exportan. Por ejemplo, el frutillar exporta a todo el mundo. Entonces es importante desde el punto de vista socioeconómico. Pero ¿qué sucede? En general, esas actividades, para que resulten
competitivas con otras áreas, tienden a optimizar la producción a través del uso de agroquímicos, de pesticidas. Y vuelvo a lo central, siempre está en pugna ello con la salud y con el cuidado del medio ambiente. Otra particularidad que se da es que no se trata de campo abierto. Uno quizás tiene esa imagen cuando recién sale de la rotonda del hipódromo y ve todo verde, pero la verdad es que en todas las zonas hay pequeños núcleos poblados, algunos más marcados como Laguna de los Padres, Santa Paula, un poco más lejos la Gloria de la Peregrina, la Sierra misma, pero fuera de esos núcleos más bien definidos, hay otros, hay escuelas, hay caseríos, y toda esa gente habitualmente se ve expuesta a la contaminación directamente por el viento que lleva en su deriva los agroquímicos, los pesticidas que se van aplicando, como también por la contaminación de las napas acuíferas, porque esos que quizás se echan en superficie con cuidado, cuando llueve precipitan y terminan contaminando las napas en esas zonas de la ciudad o de la periferia de la ciudad, no tienen agua corriente, entonces la toman directamente de pozos y terminan siendo contaminados. En virtud de esta problemática recurrente, el municipio y el Consejo Deliberante, con buen criterio, hacia el año 2007-2008, ahora lo vamos a precisar cuando lo vea, pero si no fue el 2007, fue el 2008, elaboró una ordenanza muy meditada que fue aprobada por las distintas secretarías de salud, de bienestar, de medio ambiente, y dictaron una ordenanza que establecía límites físicos y cualitativos para el uso de agroquímicos en la zona, insisto, en el cordón frutihortícola de la ciudad de Mar del Plata. En general, lo más destacado era que en un radio de 1000 metros de algún núcleo poblado no se podían aplicar ningún tipo de agroquímicos o fertilizantes. Y en los lugares en que se utilizaban debían establecerse barreras, que son barreras físicas vegetales, básicamente es establecer un monte, un arbolado, para que no se expandieran por deriva en aquellos casos en que se fumigaran esas plantaciones. También se estableció la prohibición del transporte y la acumulación de vehículos con agroquímicos en el casco urbano de la ciudad, en las zonas pobladas, en fin, tomando una enorme cantidad de recaudos, y justamente reflejaba esa norma la voluntad o el pedido de esa inmensa cantidad de gente que vive interrelacionada con la zona productiva. Bueno, fue recibida con beneplácito esa norma, pero que a su vez establecía algún tipo de sanciones, básicamente sanciones de tipo administrativo, la fijación de multas. Y lo cierto es que se sancionó esta norma maravillosa, pero recién en el año 2012, también por presión de quienes habían pedido el dictado de esta ordenanza, cuando se aplican las primeras multas que vienen las protestas de los productores agropecuarios. Yo hacía memoria, porque recuerdo que un miércoles como hoy, yo hace años que doy en este mismo horario, y una época así, porque todavía estaba claro el día, mientras dábamos la clase de recursos naturales, miraba por la ventana hacia la Plaza San Martín, hacia la municipalidad, y estaba la protesta de los tractores y los vehículos agropecuarios, pero eran muchísimos. Eso ocurrió hace 8 años atrás. Es decir, que en general todos ustedes que están cursando la carrera ahora, seguro que no estaban, salvo algún estudiante ahí muy antiguo que no los veo, no me los imagino, por lo menos las caritas que veo son todas de gente joven. Pero ¿qué sucede? Fue una protesta, algunos dicen que no, bueno, fue una protesta
muy sonada, muy trascendente. ¿Y qué es lo que decían los productores agropecuarios? Miren, si nos empiezan a multar y nos imponen estas reglas, no vamos a poder trabajar porque no hay otro modo de trabajar. ¿Qué es lo que argumentaban y siguen argumentando? Y en esto tenemos que ser cuidadosos y analizar la verdad que también encierra ese reclamo. Miren, para que a nosotros nos rinda una producción, tenemos que usar algunos agroquímicos, algunos abonos, si se quiere, no necesariamente un pesticida. ¿Para qué? Para tener mayor rinde por hectárea, mejores productos, porque, bueno, todos ustedes sabrán, y lo habrán intentado, comprar productos orgánicos. ¿Qué pasa? Son más caros y estéticamente a veces no lucen tan bien como uno que fue abonado. Es real. ¿Tiene mejor sabor? Sí. ¿Nos da quizás una mayor satisfacción? Sí, pero convengamos en que es más caro y no luce bonito. Y hay gente que no se preocupa por estos estándares. Entonces, claro, cuando tienen que vender una producción, es mucho menor y es más costosa por los bajos rindes que aquella que se hace en otras áreas del país o de la zona, de la provincia, si se quiere, que no tienen esos reparos. Otro gran productor frutihortícola es el cordón que rodea la ciudad de La Plata, y quizás ahí no son tan puntillosos como nosotros. Entonces, claro, se produce una desventaja desde el punto de vista estratégico productivo. Pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es el valor que estamos defendiendo? El valor salud. Y recuerden mi primer sermón, lo digo así juntando las manos, en la primera clase que tuvimos, cuando les hablaba de el conflicto ético que siempre significa o importa la cuestión ambiental. Habíamos hablado de la obra de teatro de Ibsen, perdón, estaba pronunciando mal, al dramaturgo noruego, la obra El enemigo del pueblo, que por un lado queríamos cuidar la sanidad, la salud, pero por otro lado queríamos cuidar la economía. Bueno, aquí se produjo ese conflicto. Y fue tanta la presión de los productores del cordón frutihortícola que llevaron a que el intendente en ese momento suspendiera los efectos o algunas de las resoluciones de esa ordenanza, y en el 2013 se dictara una nueva ordenanza que establecía límites menores y solamente prohibía el uso de agroquímicos de origen sintético, es decir, dejaba liberado el uso de agroquímicos o productos naturales, que también los hay, y que si bien en principio se considera que son menos nocivos, no hay certeza respecto a su inocuidad. ¿Qué motivó esto? Que conformamos el interés de los productores frutihortícolas, es decir, privilegiamos el sector económico productivo en detrimento de la salud. Con muy buen tino, un grupo de vecinos, encabezados por Picorelli, que con su familia vive en la zona, es un vecino, bueno, yo en algunas jornadas que hemos hecho, les voy a contar luego de hablar del fallo, lo he conocido en persona, tomó cartas en el asunto y por medio de su abogado interpuso una acción de constitucionalidad, que es una acción, aquellos que ya han estudiado procesal lo recordarán, si no hoy se los marco, que tramita originariamente ante la Corte. ¿Por qué? Porque se tacha de inconstitucional una norma dentro de los 30 días de haber sido dictada, porque se genera un conflicto entre, en este caso, el poder legislativo municipal y la constitucionalidad de una norma al abrigo de la Constitución provincial. Entonces, esta acción se intenta como demanda originaria y la Corte, en principio, le da curso, porque primero advierte que se cumplen con los requisitos de admisibilidad. Insisto en esto, cuando uno interpone un recurso, eso ocurre inclusive cuando por vía de apelación vienen a la Cámara, máxime cuando por vía de recurso extraordinario van a la Corte, y aún en acción originaria, lo primero que hace siempre un tribunal es ver si el recurso es admisible, si lo interpusieron en debido tiempo, si ustedes son los titulares de la acción, si el recurso corresponde a uno de los que está legislado, y recién, una vez que verifica
que se cumplieron con esos extremos, ingresa al análisis de lo que peticionaron, que es la fundabilidad. Entonces, primero se analiza la admisibilidad y luego la fundabilidad. Lo primero que advierte la Corte, y esto es lo bueno, es que abre la acción porque advierte el conflicto normativo. ¿Y qué había ocurrido? Picorelli, con su abogado, plantea la inconstitucionalidad de la segunda ordenanza y pide que mientras se decida, se dicte una medida cautelar que impida que se siga cumpliendo la misma porque era agresiva, porque contaminaba, porque ponía en peligro la salud. Y lo que hizo la Corte, previo solicitar algunos informes a la municipalidad de General Pueyrredón, que en definitiva es la demandada, fíjense, somos nosotros protegiendo nuestra salud y nosotros los demandados, porque en definitiva el Estado municipal somos nosotros, nada más que son nuestros representantes los que llevan adelante la voz, le piden solamente que acompañe las ordenanzas. ¿Y qué es lo que va a advertir la Corte? Que por la simple contraposición de una y otra normativa se advierte que se estaban violando principios constitucionales y normativos o principios básicamente del artículo 4 de la Ley General del Ambiente, que están viendo con Gabriela García Minela, y hace lugar a la cautelar. ¿Qué sucede? Aún no ha habido una decisión en el fondo del asunto, porque está en debate. Pero ¿qué es lo que advirtió la Corte palmariamente? Que correspondía hacer lugar a la medida cautelar. Yo ahora voy a compartirles en pantalla el texto del fallo para acompañarme, porque ustedes lo tienen subido en el campus, es Picorelli. Les remarco una vez más, es interesante porque nos afecta directamente a los marplatenses. Es un proceso que está en curso y aún diariamente genera conflictos, porque es una cuestión que no está resuelta. Esta, como no es una sentencia definitiva, final, sino es el pronunciamiento que admite la acción en cuanto a su admisibilidad, como les explicaba, y hace lugar, en principio, a la medida cautelar, no es muy extenso, pero he destacado algunos párrafos para que terminemos de interpretarlo y, por sobre todas las cosas, verlo a los ojos de la Corte, que como siempre les digo, es la que marca el tiempo, la que marca el camino de las acciones ambientales, en última instancia, en nuestra provincia. Bueno, voy a compartir la pantalla. A ver, tengo separado por acá. Denme un segundito, que lo tenía abierto acá el archivo. Disculpen, ¿ustedes lo están viendo? No, profe, No, no se ve nada. yo no. profe. A ver, no, espere que no me permitió compartirlo, vamos de vuelta. Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, lo había remarcado, tienen que voy a minimizar acá. Bueno, es un fallo relativamente reciente, a hoy tiene 6 años, pero bueno, insisto, no está resuelta la cuestión de fondo y sí tiene trascendencia. Les dije, les expliqué que el conflicto se desata de una manera agresiva, podríamos decir, con la protesta en el año 2012 y la rápida respuesta del Ejecutivo. En ese momento el intendente era Pulti, y manda un proyecto de ordenanza al Consejo el Consejo Liberante, para minimizar la norma, porque aquella había sido fantástica, muy altruista, pero se le estaban quemando las papas acá.
¿Y qué dice la Corte? Bueno, el primer análisis que hace, la demanda originaria de inconstitucionalidad deducida en autos, la medida cautelar solicitada y lo dictaminado por la señora Procuradora General, que considera, básicamente, ¿qué es lo que plantean? Describe la acción. Los actores, por su propio derecho y en representación de sus hijos menores, promueven una demanda originaria de inconstitucionalidad. Lo que les remarqué, que sostienen que esa ordenanza del 2013 vulnera artículos de la Constitución Nacional, cita el 41, que lo hemos estudiado, el 10, 11, sobre todo el 28 de la Constitución de la provincia, y fíjense, lo destaqué en celeste, la Ley General del Ambiente, la Ley de Residuos Peligrosos, hay una ley provincial específica sobre protección de los cursos de agua, porque como les expliqué, había una realidad que el precipitado contaminaba las napas acuíferas, y hablan de la ley 11723, que es la Ley General del Ambiente de la provincia. Básicamente, ¿qué dicen? Que la nueva ordenanza vulnera todos esos órdenes normativos. El más importante desde el punto de vista de la acción es la violación a la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Dicen que, bueno, afecta el goce efectivo de derechos individuales y colectivos y coloca en alto riesgo la vida y la salud de niños, adultos y ancianos. Y acá está la descripción, que yo se las hice muy breve. En el año 2008, el Consejo Deliberante sancionó una ordenanza, la 18.740, que en su artículo primero establecía un radio de 1000 metros a partir del límite de las plantas urbanas o núcleos poblacionales, que esta es una cuestión puntual. La vieja ordenanza reconocía derechos tanto a la ciudad, a los pequeños poblados, como a los núcleos más pequeños, por ejemplo, la cercanía de las escuelas. Bueno, ¿y en dónde? En la totalidad de la planta urbana, en la que se prohibía la utilización de cualquier producto químico y o biológico, es decir, natural, de uso agropecuario y o forestal, en particular plaguicidas, fertilizantes, etc. Describe qué es lo que ocurría. Y recuerdan en la presentación lo que les contaba, que en el primer semestre del 2012 fueron sancionados con multa por primera vez episodios de fumigaciones que se consideran en infracción a la mencionada ordenanza. ¿Qué es lo que ocurre? Esto, como les anticipé, motoriza que el Consejo Deliberante intente una nueva norma. Acá está. Finalmente, dice la Corte, rescatando el planteo de los actores, en el mes de mayo del 2013 se sancionó otra ordenanza, la 21296, cuya declaración de inconstitucionalidad requieren los actores en este proceso. Sobre todo de algunos artículos, que son los artículos que puntualmente reducían el área de exclusión, el tipo de fertilizantes que se podían utilizar, etcétera, etcétera. ¿Qué dicen? Que el artículo 19 delimita lo que lo denomina franja transicional periurbana, es decir, ese espacio que habría que dejar libre de contaminación, fijándola en el radio de 1000 metros, pero a partir del límite de los núcleos urbanos. Es decir, solamente deja la ciudad como tal. ¿Y qué explican? Que la mayoría vive en la periferia de la ciudad de Mar del Plata, donde no existe red de agua, el suministro de esta proviene de la extracción de las napas subterráneas. ¿Y cuál es el problema? Que muchos de los productores agropecuarios utilizan pozos que ellos mismos hacen sin recaudos, sin cerrarlos, y por ahí se filtran también los agroquímicos. Bueno, básicamente lo que les explicaba, la nueva ordenanza es más laxa. No se los leo en extenso porque si no, en vez de una clase de derecho es una clase de lectura. Tienen el fallo, no es tan extenso, insisto, lo pueden ver tranquilos, pero les quiero marcar esto. Antes la zona de seguridad era de 1000 metros, por lo que era poco probable que los agroquímicos impactaran en el núcleo urbano y o contaminaran las aguas. Pero ahora tan solo 100 metros de una escuela y o 25 metros. Porque ¿qué es lo que sucede? Ahora permiten utilizar plaguicidas y fertilizantes, pero en vez de fumigar a través de tractores o de camiones, se podía hacer con el uso de mochila. En realidad, lo que evitan es el gran esparcimiento o la gran deriva, pero siguen utilizando agroquímicos en zonas muy cercanas, a 100 metros de una escuela. Yo los echo con mochila, pero viene un viento y me tira todo el agroquímico encima.
habla de 25 metros de cursos de agua, pero yo fumigo, hay una lluvia y naturalmente va a precipitar a ese arroyo. Y otra cosa que protestaban es que en su momento la ordenanza del 2008 establecía esa suerte de barreras arboladas para limitar la deriva por los vientos de la aplicación de agroquímicos, y en todos los años que habían transcurrido nadie había siquiera instalado o había plantado los árboles que requieren de un crecimiento. Entonces había un total desapego y desentimiento de los productores agropecuarios para con la normativa, que ahora recién la estaban fijando de vuelta, pero mientras tanto iban a permitir fumigar, y en realidad tenían que haber hecho primero las barreras y después habilitar que se fumigase. Bueno, ¿qué termina diciendo la Corte? Como corolario ponen de resalto que el proyecto de la ordenanza, que se dicta en segundo término, no tuvo dictamen de la Comisión de Salud y o calidad de vida del Consejo Deliberante del Partido de General Porredón, dejando en evidencia que las autoridades municipales y ediles dieron prioridad a la producción, a un sector que defiende intereses netamente económicos por sobre los de miles de vecinos y ciudadanos del partido en sus derechos fundamentales. Esto también es cierto. La primera ordenanza, la primigenia, había sido el resultado de un extenso debate donde todas las comisiones de medio ambiente, de salud, calidad de vida, etcétera, etcétera, habían opinado. Se había conformado una verdadera norma de consenso. En cambio, esta segunda, que sacan a las apuradas, no fue aprobada por todas las comisiones porque no estaban de acuerdo. Pero claro, el apuro del Ejecutivo, ¿cuál era? Conformar a los círculos productivos, que es lo que estaban acusando. Bueno, ¿y qué postulan? Que la normativa legal vigente estrecha la protección y por ello viola, esto los hemos estudiado, el artículo 41 de la Constitución Nacional, el artículo 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y el artículo 4 de la Ley General del Ambiente, que, insisto, es el que establece los principios que regulan toda la normativa ambiental, que son los presupuestos mínimos. Y bueno, que destacan la ordenanza impugnada es contraria a los principios de, y esto es importante, progresividad, congruencia y de no regresión. ¿Por qué? Porque el estándar de progresividad estipula que yo tengo que ir avanzando en mis niveles de protección. Y acá lo que hubo puntualmente fue una regresión. Es decir, imaginemos que yo digo, bueno, el agua para consumo humano debe tener, porque sabemos que tiene algún tipo de bacterias o de gérmenes, un máximo del 2% de contaminación. La próxima norma no puede permitir que tenga el 3. Podrá conservar el 2 o quizás el 1, que tenemos que ir hacia fuentes más dignas, más seguras, más sanas. Acá lo que puntualmente estábamos era volviendo enormes pasos atrás. Se estaba violando el principio de progresividad. Bueno, y su consecuente, que es el de no regresión. ¿Y qué hacen? Acompañan y ofrecen pruebas. Bueno, ¿qué hace la Corte? Lo primero que hace es tratar la medida cautelar. Citan a la municipalidad, les piden por oficio, acá lo dice en el punto 3, previo al tratamiento de la tutela precautoria, como medida para mejor proveer, el tribunal solicita a la municipalidad de General Porredón la remisión del expediente administrativo de la ordenanza del 2013, así como todo otro antecedente de la ordenanza cuestionada, porque querían verificar que era cierto, que no había sido aprobado por la comisión. Y acá encontramos la parte resolutiva, que es lo importante. En primer término, dice la Corte, cabe señalar que la pretensión expuesta, prima facie, valorada y dada la índole de los derechos en juego, no exhibe obstáculos que mellen su aptitud para ser propuesta en esta litis por medio de la acción originaria de inconstitucionalidad, que hace, como les explicaba, el primer examen de admisibilidad. Dice que la vía procesal que eligieron, esto es mérito del abogado de Picorelli, está bien. ¿Qué dice luego? Cuando tiene que hablar de la medida cautelar. Es un desafío, porque el hecho del príncipe, la norma sancionada por el órgano competente,
en principio se considera que es válida. Las leyes que dicta el Congreso de la Nación, el Congreso de la Provincia, las ordenanzas municipales, cuando surgen de órganos deliberativos que están bien constituidos conforme a la ley, se presume que representan la voluntad de los representados. Y fíjense lo que dice en este caso la Corte. Este tribunal ha resuelto reiteradamente que el examen de los requisitos a los que se era sujeta la procedencia de las medidas cautelares es particularmente estricto en el ámbito de la acción originaria de inconstitucionalidad, atento a la presunción de constitucionalidad de que gozan las leyes. En otros términos dice, mira, va a ser muy raro que yo te dé la cautelar, porque no es lo habitual. Pero aclara, como también la Corte ha acogido solicitudes suspensivas en casos en que el cumplimiento de la norma cuestionada puede generar un perjuicio grave para el derecho invocado, en este caso, el derecho a la salud, o cuando, en los hechos, la ejecución de la disposición implica la solución anticipada del pleito, que no es el caso. Acá es que es patente la gravedad del derecho afectado. Ello en el entendimiento de que si bien las normas legales o reglamentarias, como decíamos recién, gozan de una presunción de validez o constitucionalidad, la tutela preventiva no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino solo su verosimilitud. Esto lo recordarán cuando estudiaron la procedencia de las medidas cautelares. Tengo que convencer al juez, no de mi razón absoluta. El convencimiento absoluto se va a lograr al momento de dictar la sentencia, al fin del pleito. Pero yo, en una etapa temprana, tengo que demostrarle que muy probablemente tenga razón. Y acá lo que tenían que demostrar era que probablemente se estaba afectando la salud y se estaba afectando el medio ambiente. Pues, sigue diciendo la Corte, requerir un juicio definitivo no condice con la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender aquello que no excede el marco de lo hipotético. Es decir, una función. ¿Y qué dice? Bueno, en el caso, las circunstancias excepcionales que habilitan la protección cautelar se encuentran configuradas. ¿Qué dice? ¿Qué va a conceder la cautelar? ¿Por qué? En cuanto atañe al derecho constitucional que se denuncia como vulnerado por la ordenanza impugnada, esto es, el derecho a la salud y a vivir en un ambiente sano y equilibrado, la demanda, es decir, la pretensión de Pecorelli, exhibe argumentos y se apoya en prueba documental que, prima facie analizadas, dan sustento a la pretensión que contiene, teniendo en consideración que las normas y medidas que establecían un determinado marco de protección para los habitantes del partido de General Pueyrredón frente al uso de productos agroquímicos, es decir, la ordenanza vieja, dice la Corte, yo la veo y tenía un marco protectorio para los vecinos de Mar del Plata, y que ve ahora que han sido reemplazadas por un régimen que brinda un marco de protección inferior o más estrecho, circunstancia que puede constatarse mediante la simple comparación entre el texto de una y otra ordenanza. Fíjense qué sencilla la prueba documental. Dice, a ver, esta ordenanza establecía 1000 metros de exclusión. Esta lo relativiza porque dice, bueno, te puedo fumigar con mochila. Esta decía que no se podía usar ningún agroquímico. Esta, bueno, no se pueden usar los sintéticos, pero no dice nada sobre los naturales. Y a su vez, otras limitaciones y condiciones, las condiciones climáticas, que es importante que no haya demasiado viento, ni lluvias, etcétera, etcétera, que tienen que ver con los procesos técnicos que habitualmente se utilizan. ¿Qué dijo la Corte? Mira, comparo las dos ordenanzas y estos muchachos en principio tienen razón. ¿Qué termina diciendo casi ya para cerrar la Corte? Y acá es lo que nos importa porque vamos a la normativa que cita, que es la que hemos venido estudiando. La circunstancia de que por regla no sea pertinente alegar una infracción constitucional frente a la reforma de preceptos generales ni a la existencia de un derecho adquirido al mantenimiento de este tipo de normas, en modo alguno implica convalidar en asuntos como aquel examinado la juridicidad de toda modificación regulatoria, cualquiera fuera su contenido, pues por esa vía podría comprometerse el medio ambiente y la salud de la comunidad, afectando el interés público implicado en su tutela constitucional. ¿Qué le dijo? Mira, por más que la ley la hayan hecho bien,
la hayan votado por las mayorías, los que se sentaron no eran diputruchos, sino que eran los concejales que correspondían, etcétera, etcétera, por más que la cáscara sea prolija, bien hecha, el contenido no te lo puedo convalidar, porque está afectando el medio ambiente y la salud. Sigue diciendo la Corte, desentenderse de los efectos que sobre la población pueda provocar la iniciativa de reformas normativas como la aquí analizada, lo destaqué, se exhibe, al menos en esta instancia inicial, reñido con el principio de progresividad vigente en la materia. De ese que tanto les está machacando Gaby García Minella en sus clases, el principio de progresividad no se puede vulnerar ni aún con una norma dictada por un poder debidamente constituido. Que al tiempo que procura la mejora gradual de los bienes ambientales, supone que los estándares de protección vigentes o actualmente logrados no sean sustituidos por otros, inferiores o ostensiblemente ineficaces. En el caso, se advierte que la ordenanza del 2008 estableció un marco de protección a la comunidad respecto a las prácticas de fumigación. Posteriormente, con la sanción de una ordenanza del año 2012, que fue intermedia, se introdujeron diversas modificaciones y se difirió temporalmente su aplicación. Básicamente se había suspendido hasta que en el 2013, con el dictado de la ordenanza 2013, se creó un programa de desarrollo rural sustentable. En definitiva, se dice que van a crear una comisión de estudio, de acuerdo, que va a establecer nuevas reglas, que eso en realidad, como enunciado, es válido, pero el tema es mientras tanto que ocurre, que dice a los efectos de mejorar la sostenibilidad social, ambiental, cultural y económica de la producción agropecuaria de la zona. Normativa que disminuyó notablemente la protección otorgada por la primera ordenanza citada y sus modificatorias, y dispuso en su artículo 43 abrogar las antecesoras. Para terminar, de las constancias sobrantes en los expedientes del 2013, no surge que, antes del dictado de la normativa cuestionada, se haya efectuado una evaluación circunstanciada del impacto ambiental y de los eventuales daños que pudieran causarse sobre la salud de los habitantes potencialmente afectados, que sustente una modificación regulatoria de esta envergadura. En adhesión al despacho... ¿Hola? Sí. En adición al despacho cautelar favorable, Luce conteste. ¿Qué hace? Conceden la medida cautelar y dice que justamente se cumple otro de los grandes recaudos, que es el peligro en la demora, porque mientras se sustancia esta causa, el prejuicio, que es decir, la continuidad de la fumigación, se iba a continuar suscitando. Que dice entonces que en la especie los elementos de urgencia y probabilidad de perjuicios graves concurren en la litis, en tanto, según se alega en la presentación inicial y se afirma de la documentación acompañada, al disminuir el marco de protección legal, relativizándose los efectos en la primigenia zona de seguridad, se genera una duda razonable acerca de que la población expuesta a las fumigaciones, ahora autorizadas, tiene probabilidades de sufrir un daño en su salud. Entonces, bueno, en definitiva, ¿qué hace? Es una pretensión en materia ambiental, se refiere a una norma que regula una actividad antrópica que es potencialmente nociva al entorno y a la salud de la población, y justamente como la ordenanza del año 2003 acota los derechos que había consagrado la ordenanza del año 2008, la cercena y suspende los efectos o los artículos de la nueva ordenanza hasta que se dicte sentencia. La verdad que yo a veces marco para leerles poquito y termino leyendo igual un montón. Pero bueno, ¿qué es lo que estamos buscando? Ver el caso y el conflicto en concreto. Ya les anticipo, después de la próxima clase, más que texto les traigo videos para ver de conflictos ambientales, pero ya vamos a verlos a nivel nacional. Pero fíjense ustedes, un problema tangible, un problema real, palpable, de nuestra ciudad, producto de nuestros concejales, que en un momento dijeron una cosa y después la cambiaron por otra más nociva para el interés de los vecinos del cordón frutihortícola, mediante una acción directa entablada ante la Corte, merece respuesta. Y esto es lo que tenemos que aprender, que tenemos herramientas legales y, como siempre machaco, que la Corte tiene una visión ambientalista.
Miren, sin ir más lejos, hoy, recuerden que yo trabajo como juez de una Cámara Civil, estaba resolviendo una cuestión respecto a prioridad de paso en cruces, que yo no estoy muy de acuerdo con la opinión de la Corte, pero tengo que respetar la voluntad de la Corte porque es la última intérprete de la norma. Si no, yo con una decisión contraria obligo a la parte a acudir a la Corte por un recurso extraordinario y yo ya sé qué es lo que va a hacer la Corte. Le va a dar la razón porque ya tiene establecida doctrina. Eso es lo que tenemos que aprender, que la Corte ya tiene una postura tomada respecto a hacer prevalecer las normas que protegen el medio ambiente. Como veíamos, este fallo o esta resolución, que es una medida cautelar, data del año 2014. En este momento sigue en debate porque se abrió a prueba, se están pidiendo más informes, amicus curiae, es un proceso complejo, pero sigue vigente la medida cautelar. Y esto ha dado lugar a que se hagan reuniones, jornadas, y hace un par de años lo habían invitado a exponer en la Sociedad Rural de Mar del Plata, que podríamos decir que era uno de los centros más preocupados por la cuestión económica, sobre este fallo, y habían venido los presidentes de otras asociaciones agrarias, bueno, que ustedes han estudiado con Fabián Casas. Y el expositor era Alberto Moreira, ustedes lo conocieron en la primera clase, Alberto en este momento es director del instituto, y me pide Alberto, dale, vení, acompáñame vos. Digo, mira, Alberto, yo no puedo opinar mucho porque desde mi rol de juez, mucha crítica no puedo hacer. Dice, no, pero acompáñame por el instituto, vamos a la charla. Bueno, me encontré con mucha gente conocida, sobre todo en la época en que yo ejercía como abogado, y les explicó los alcances de la ley. Y en un momento, una persona me pregunta a mí, la reunión era en realidad de poca gente, seríamos 10, 15 personas, o sea que era bastante coloquial. Me dice, bueno, ¿y la Corte cuándo va a resolver? ¿Y vos qué pensás que va a resolver? Y yo dije, miren, conociendo a la Corte, les va a dar por la cabeza con esa ordenanza. Yo lo que tendrían que hacer es no esperar a que resuelva la Corte, sino ponerse a trabajar con los vecinos para armonizar los intereses y fijarse cuál es el mejor modo de común acuerdo, establecer una normativa, que quizás no fuera la otra, que era demasiado prohibitiva, se podrían morigerar o podrían analizar los límites, los lugares, el tipo de productos. Pero tengan por seguro que la Corte no lo iba a aprobar. ¿Por qué? Porque empezamos a conocer el modo de resolver de la Corte. Y esta, insisto, es una sentencia que nos afecta directamente. Vimos en las clases anteriores el caso Rodoni, que era aquel de la apertura de una calle por sobre lo que era una suerte de plaza o de espacio verde en Bahía Blanca. Vimos también el de la Cámara de Pescadores Artesanales, donde limitaban el acceso de una flota pesquera a una zona que era muy frágil. Se ven muchas acciones cotidianas, pero hoy para redondear la clase, si bien no va a ser mi tema de examen, no les acompañé el fallo porque es muy extenso, esta línea de la Corte se comenzó a apreciar muy bien en un fallo, en una causa que se llama Almada con Copetro. La Corte termina pronunciándose allá por el año 98, pero esto se empezó a gestar del año 93, es decir, antes de la reforma de la Constitución, antes de la sanción de la ley 11723, y de hecho se genera en la Cámara de La Plata cuando pasan frente a un juez que años después iba a terminar siendo ministro de Corte también de la provincia, el doctor Roncoroni. Empieza a encontrar que había varias causas individuales de vecinos del polo industrial o agroquímico de la ciudad de La Plata, que en realidad es en la zona de Ensenada. Ahí hay una empresa que se llama Copetro, que básicamente lo que hace es trabajar o elaborar ánodos o diodos, es decir, elementos para la industria, a base de carbón mineral. Y claro, en la manipulación, en el trabajo sobre el carbón mineral, se genera un tizne muy finito por los residuos
que terminaba trasladándose a las casas de los vecinos de ese polo petroquímico. Y no solamente afectaba la belleza o las casas que estaban todas ennegrecidas por ese polvillo de carbón, sino que en algunas personas había generado enfermedades, algunas en la piel, otras en las vías respiratorias, otras en la vista, porque todos los físicos, los cuerpos reaccionan distinto, pero era evidente que estaba contaminando todo alrededor con estas finas partículas de carbón mineral. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a ver que le llegan distintas causas y todos eran reclamos individuales. Entonces, lo primero que hace este juez dice, no, no puede ser. Acá estamos dos acciones donde están reclamando la indemnización de los daños y perjuicios producidos por la actividad industrial, pero no hay ninguno que haya venido a pedirme que la actividad industrial se suspenda. Un momentito, vamos a juntar, dijo el juez de Cámara en su sala, vamos a juntar todas las causas y vamos a resolverlas, pero también vamos a ocuparnos de que no se siga enfermando la gente. Entonces, ¿qué hizo? Una acumulación de procesos y cambió el objeto, porque, como hemos visto en las primeras clases, todos tenemos derecho a pedir la indemnización del menoscabo que sufrimos a título individual. Pero el objetivo ahora es que se deje de enfermar a toda la población, aún aquellos que no habían iniciado una acción. Entonces se arma esta causa con varias conexas y la principal es Almada con Copetro. ¿Qué se termina decidiendo luego en la Corte? Lo decide primero la Cámara y después la Corte. Llevó la voz en el acuerdo del doctor Hitters, pero otra vez con una opinión muy importante, muy trascendente del doctor Petitiani. También esos dos son los que básicamente conforman la idea del voto, que los jueces no podían ser ciegos ante lo que advertían que estaba detrás de los expedientes. Es decir, aún antes de que, como hoy sabemos, la Ley General del Ambiente a nivel nacional permite al juez ir más allá de lo que peticionaron las partes, ellos de hecho lo hicieron y empezaron a elaborar los conceptos en ese fallo del año 98 de lo que en definitiva va a ser el conjunto de principios ambientales que imperan en la jurisprudencia de la Corte de la Provincia. Es más, algunos conceptos hoy parecen rudimentarios, han pasado 22 años, hemos cambiado hasta la terminología, pero yo no les voy a leer el fallo porque es muy largo, pero sí algunos pequeños principios que hoy me ocupé de separar de la página de la Corte. Que lo pueden visitar el fallo, pero insisto, es extenso, por eso no quise profundizarlo. A ver si se los puedo compartir. Son algunos conceptos generales nada más. ¿Están viendo ahora la página? Sí, se ve. Sí. Sí, profe. Ah, bien, ahí está. Bueno, fíjense que si estoy compartiendo la página de jurisprudencia de la Corte. Y fíjense algunas de las cuestiones del voto del doctor Hitters. Es un resumen, pero para que veamos lo importante. ¿Qué dice? En el nuevo marco procesal es papel irrenunciable del juez el que hace su participación activa con miras a la prevención del daño ambiental, donde debe buscarse prevenir más que curar. Lo que parece un principio muy sencillo, pero lo empieza a decir por escrito en el año 98 en Almada con Copetro. ¿Qué dice también en su voto Hitters? El tratamiento de los temas de derecho ambiental requiere una participación activa de la judicatura, que es lo que había hecho Roncoroni en la Cámara, la que si bien de alguna manera pudiera afectar el clásico principio de congruencia, en definitiva se traduce en un obrar preventivo acorde con la naturaleza de los derechos afectados y a la medida de sus requerimientos. ¿Por qué va a decir esto Hitters? Porque un día viene Copetro y le dice, muchachos, paren, a mí me demandaron nada más para que les indemnice los daños, así que ustedes no pueden salirse de ese objeto porque yo me defendí de ese reclamo.
Y ustedes ahora, porque llegó a pasar eso, le mandaron a clausurar la fábrica para que no produjera hasta tanto reconvirtieran su circuito productivo. Y eso era terriblemente costoso. Es más, terminó llegando a la Corte de Nación, donde le dieron parcialmente la razón a Copetro, porque había un desborde del objeto peticionado. La verdad, como me permito decirles, hoy sigue conviviendo armónicamente Copetro con la población, pero que hizo cambiaron todo el sistema productivo porque se les veía la noche. Pero fue necesario que la Corte dijera esto porque es cierto, habían cambiado el objeto de la pretensión y no había norma ni antecedentes que lo avalaran. Miren, esta es parte del voto del doctor Peticiani, que dice, detectado el peligro ambiental, la medida del interés particular es superada prontamente, no bien se avisora la magnitud en que el factor riesgoso afecta el bien común, no pudiendo de ninguna manera la protección judicial detenerse en aquel estadio, sino por el contrario, acometer hasta donde sea preciso para embridar la amenaza desbocada. Miren qué literato, qué poeta que tuvo. ¿Qué es lo que dijo? Mira, si yo veo que se está generando el daño, no puedo dedicarme solamente a indemnizarlo, tengo que evitar que se siga produciendo ese daño. Eran los primeros lineamientos de la Corte en materia ambiental. Aquí a continuación, algunas pequeñas ideas que vienen del fallo de Roncoroni en la Cámara de La Plata, donde era camarista. La carga patrimonial de atender las erogaciones que demanda el cumplimiento del proyecto de control ambiental ordenado en la sentencia recae sobre la empresa contaminante vencida. ¿Qué pasó? Acá Roncoroni fue el que le impuso cumplir una serie de medidas a Copetro y las tenía que cumplir de su propio peculio, a lo que obviamente la empresa pegó unos saltos, bueno, no me cansan las manos para mostrarles la altura de los saltos que pegaba. Después acá habla de la indemnización, y fíjense lo que termina diciendo después. Si como resultado de la decisión judicial han cesado las propagaciones contaminantes, bien puede decirse que se ha dado cabal cumplimiento al modo más adecuado de reparar el daño ambiental causado, pues con tal cese, y salvo los vestigios contaminantes que aún puedan perdurar en la atmósfera, se habrían repuesto las cosas, en nuestro caso el medio ambiente, a su estado anterior, en una típica reparación in natura, tal como lo quisiera y mandaba el codificador el artículo 1083 del Código Civil. Eso sin perjuicio del resarcimiento por los daños de la persona de los actores y sus bienes. ¿Qué es lo que termina diciendo Roncoroni? Mire, yo no sé si hice bien o mal las cosas desde el punto de vista procesal, porque fue un innovador, fue un audaz. Pero evidentemente lo que hicimos surtió sus efectos, que en definitiva es lo que importa. Y lo último que les digo, frente a la situación de riesgo en que la contaminación ambiental coloca a la salud y a las vidas de los actores, de los convecinos y de las generaciones por venir a poblar dicho ambiente, de lo que se trata es de anticiparse a la concreción del daño, debiendo el órgano jurisdiccional desplegar técnicas preventivas dirigidas a evitar que el daño temido, que preanuncia riesgos se torne real, o en todo caso, a neutralizar o a minorar en lo posible las consecuencias lesivas que puedan despertarse con su advenimiento. Bueno, esto, como les anticipaba, es un poco la etapa precámbrica de los fallos de la Corte en materia ambiental. Ha evolucionado, el fallo Pecorelli es de 20 años después, pero lo fundamental es que advertimos que nos da respuestas. ¿Y cómo llegamos? Con las normas procesales que hemos visto en clase. Bueno, de esta manera cierro el círculo de normativa provincial y fallos provinciales. La clase que viene, bueno, tenemos el parcialito, pero cuando continúe, que ustedes ya van a haber visto también la Ley General del Ambiente completa, vamos a analizar fallos de Corte de Nación en causas muy sonadas. Vamos a ver las causas sobre las represas en el río Santa Cruz en la Patagonia, vamos a ver las causas por el desmonte en la provincia de Salta, en la yunga salteña, vamos a ver algunas causas sobre contaminación por la actividad minera en San Juan y Mendoza. ¿Para qué? Para que terminemos de dimensionar cómo actúa la ley, los tribunales locales.
Ahora llevamos una hora de clase, creo que ya ha sido bastante. Insisto, todo este material, excepto Armada con Copetro, lo tienen compartido. Lean los fallitos, recuérdenlos, porque les voy a hacer, ya les preparé alguna pregunta sobre los fallos, miren cómo los ayudo. Es decir, si no los vieron nunca, cuando quieran agarrar la pregunta, se van a agarrar los pelos, porque en media hora no van a poder leerse los fallos. Pero si tienen una idea, se van a acordar, por ahí los visitan, porque obviamente es un examen que hacen en casa, con conexión, etcétera, etcétera. Pero léanse los fallitos. Léanse Catan, que fue el primero que vimos de las teorías soberas. Léanse estos que les compartí, Rodoni, les puede tocar alguno de ellos. No es difícil, pero es importante eso, que le peguen una leidita. Y por supuesto quedamos a disposición para lo que necesiten, nos van haciendo las preguntas, falta todavía una semana, inclusive ya les dije, el día del examen me conecto un rato antes para que me pregunten lo que quieran. Bueno, gente, Profesor, ¿alguna pregunta más? sí, tengo una consulta, buenas tardes. Hola. ¿Qué modalidad va a tener el parcial, además que sabemos que va a ser escrito? Bueno, yo ahora te lo explico, pero quiero que sepan que en el campus, cuando entran, dice protocolo de examen y está el temario y les explico cómo es el examen. El examen Sí, eso está lo vi. explicado. ¿Cómo? Sí, eso lo vi. Bueno, el examen es así, son preguntas. Les van a tocar 15 preguntas, yo he cargado 30 por lo menos, o sea que les van a tocar a todos distintas las preguntas. Les vamos a hacer 15 preguntas a cada uno, que el sistema se las distribuye de manera aleatoria, y son verdadero o falso o elegir una opción. No hay ni que justificar siquiera. Son 15, contestan la primera, pasan a la segunda, pasan a la tercera, y cuando lo terminan, al final de la clase, ya les sale el resultado de manera automática y van a tener inclusive las respuestas para que puedan verificar, uy, me equivoqué en esto, para que de paso aprendan, porque el objetivo es que aprendan en el examen, antes que aprendan. Y no van a tener dificultades, no van a tener dificultades. Y el que las tiene, por supuesto, nos consulta, e insisto, es recuperatorio, no se espanten. Disculpen que me suena el celular, que no lo silencie. Así que, y ahí están las pautas. El examen lo hice iniciar a las 19 y hasta las 19:30. Lo van a hacer en 10 minutos, pero bueno, tienen media horita. Y la calificación, esto lo conozco bien porque estuve, bueno, aquí tienen compañeros que están en el centro de estudiantes, se acordó que tienen, para aprobar el examen hay que tener el 60% bien, o sea que sobre 15 preguntas tienen que acertar 9, ya con eso aprueban, y de ahí para adelante van mejorando la nota. En fin, no creo que tengan mayores dificultades. Pero por supuesto, Rafaela, me preguntás, inclusive cuando veas el protocolo, las dudas que tengas, y se las contesto también en el campus, no hay ningún problema. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, Profesor, gente, muchas disculpe. gracias. Mañana tiene a Gaby, Sí. y también pregúntenle a Gaby, aprovechen y pregúntenle a ella todo lo que necesiten, ¿sí? ¿Alguien más? Sí, profesor, una consulta, disculpe, se me cortó un poco. Los fallos que entran para el parcial están todos subidos al campus, ¿no es cierto? Están todos subidos, sí, sí. Si vos te fijás, yo les hice un temario, porque es verdad. Yo les dije, miren, vamos a preguntar lo que se dio en clase, y eso es verdad. Pero también es cierto que no todos se pudieron conectar, a algunos les cuesta ubicar la clase, entonces les hice un resumen de los temas principales que se dieron, que no significa que les vayan a tocar todos, porque insisto, hay algunas preguntas que sí y otras preguntas que no. Pero lo importante es eso, que tienen un temario, modo de resumen, también agregado en el protocolo de examen en un archivito de Word. Así que lo encuentran en el campus y lo abren, y eso les sirve como guía. Y los fallos son los 4 o 5 que vimos, no hay nada más allá de eso. Así que no van a tener sorpresas, está indicado, ¿sí? Muchas gracias, profesor. Bueno, no, por nada, Luciana. Bueno, los dejo entonces, si no hay nada más. Natalia, ¿querías preguntar algo? Que te veo que abriste la cámara, ¿no? No. Bueno, listo. Quedamos en contacto, y si no, mañana mismo le preguntan a Gaby, yo me conecto también a la clase, no hay problema, Vamos a ir resolviendo todo. Gracias. Gracias, Adiós. profe. Hasta luego. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Gracias, profe.